no es menor, o sea, algunas personas realmente son muy dañadas por su condicionamiento, o sea, muy, muy dañadas, o sea, como que se quedan con huellas para todo el resto de su vida. Eh, y yo sé que todo eso se puede revertir, siempre que la persona quiera. O sea, ese es el requisito. Porque claro, uno puede decir, bueno, te llevo a este loco, digamos, te llevo a Trump, cámbiame loco. Bueno, no, no se puede. No se puede porque Trump no quiere cambiar. Está más que claro. Justamente. Claro, ¿entiendes? Pero si tú, por dañado que tú estés, tú quieres cambiar de verdad, hacer lo necesario, vas a poder hacerlo. Si eso es muy maravilloso, es como que tenemos la capacidad real, pero no va a ser el terapeuta que con un pase mágico te va a cambiar. Va a ser tú con tu disposición y el terapeuta, bueno, va a ayudar, va a catalizar, va a facilitar, pero no, no va a ser que tú cambies. Eso lo tienes que hacer tú. Entonces, no importa, y esto la gente no lo sabe, ¿eh? Al principio, como que no capta que es posible, porque hemos tenido grupos de gente muy tímida, muy inhibida, que apenas se atreve a hablar, que se lo pasa 6 meses callado, ¿entiendes ya? Eh, yo lo que siento es que, claro, no se imaginan todo lo que es posible, todo lo que podrían lograr. Entonces hay que estarlo incentivando, en fin, estimulando, apoyando, en fin, qué sé yo, pero eh, cuesta a veces, a menos que tengan otros compañeros que les sirven de ejemplo en el grupo, cuesta transmitirle lo que es posible hacer, lo que es Sí. posible lograr. O sea, o sea, no creo que haya sido el más perjudicado por la adolescencia, digamos, pero tuve una experiencia bastante grave en el colegio, era realmente insoportable el colegio donde estuve. Salí muy mal, muy tímido con las mujeres, con mucha rabia, con mucha frustración y todo eso lo logré dar vuelta. Entonces yo sé que se puede. No, no, no es un cuento que me leí, un cuento de hadas que me leí en alguna parte, ¿me entiendes? O sea, algo que yo sé, porque yo lo hice. Pero tienes que querer, tienes que tener muchas ganas. Entonces, Yo eso es creo lo que que es el desarrollo personal. Es como meterse en tus dificultades, meterse, enfrentar, comunicarla. Y de ahí la cosa se va dando sola. Pero lo principal es tu decisión, es que tú digas, vas, capaz que me voy a atrever, capaz que me atrevo a exponerme. Eso es lo principal que tiene que pasar. Y de ahí la cosa se hace muy fácil. después va fluyendo todo eso. Yo creo que es sumamente importante comunicarle esto sobre todo a los colegas y a las colegas que buscan un espacio para, como un postítulo, que si se inscriben en este postítulo, esa es la primera barrera que hay que sortear, el querer cambiar Exacto, y claro. querer exponerse también, porque también lo puedo confesar de manera personal, que lo que pude experimentar de mí mismo fue la vulnerabilidad, la experiencia de sentirme vulnerable, que antes del postítulo para mí era sinónimo de debilidad, lo cual no tiene nada que ver. Me sentí súper acompañado por usted, por Eduardo, por los compañeros, y ese lanzarse a la piscina es genial porque es liberador, es Exacto. liberador. Entonces muchos Exacto, colegas tal vez, pero eso tú no lo sabes antes de hacerlo, o antes de ver a un compañero haciéndolo, ¿me entiendes? O sea, y esa es la gracia de trabajar en grupo, por ejemplo. O sea, tú ves gente haciéndolo y que les va bien y que sacan partido y que aprenden y que se desinhiben, se sacan algo encima. Claro, y es fantástico. O sea, aunque tú no lo hagas, tú puedes ver a otros haciéndolo. Entonces empieza a generar confianza. sí, justamente esa confianza que llega a ser fraternidad también fraterno, Sí, conjunto, uno avanza más rápido, exacto, pareciera ser que en exacto. grupo. No, un grupo, mira, realmente, o sea, gran parte del trabajo lo hace el grupo, es cierto. O sea, el grupo puede ser muy apoyador, muy apoyador. Sí. Entonces, claro, tú estás tratando de generar un clima de que la gente se atreva, que se tire a la piscina, que muestre sus cosas, sus dificultades, digamos, pero en eso el grupo puede ayudar muchísimo. O sea, si te da el ejemplo, si alguien se arriesga, si alguien dice, mira, yo tengo tal dificultad, me pasó tal cosa,
y es una cosa que le cuesta decirlo. Bueno, eso te pone un ejemplo, abre puertas a los demás. Sí, Es eso es muy, muy importante, ver que es posible. exacto, que es posible. Y es posible, si el tema es que no hemos tenido ejemplos. O sea, digamos, ¿qué ejemplos tenemos en la tele, en la política, me entiendes? O sea, ¿qué ejemplos de gente más realizada tenemos? O sea, socialmente. O sea, de gente que vive su vida a full, que goza su vida, que goza su profesión, que goza su expresividad. ¿Cuántos ejemplos tenemos? Re poco. Entonces, no hay mucha Mínimo. inspiración. Sí, Tenemos estímulo para ser winner, ¿me entiendes? Para ganar plata, para esto, para lo más allá, pero o sea, eso nos genera una satisfacción profunda. La satisfacción justamente. profunda es la que viene de adentro. Esa satisfacción interna, estamos tan alejados, yo creo, por la hipnosis colectiva en la cual estamos, que pareciera ser que estamos como zombies. Y Exacto, en el postítulo yo exacto, me di cuenta que estamos llenos de vitalidad, llenos de fuerza, llenos de, como dice usted, el potencial. exacto, exacto. Y cada uno tiene, mira, eso es muy bonito, ¿eh? Porque realmente cada uno de nosotros es distinto. Entonces, no es que tú tienes que ser como yo o tienes que ser como no sé quién, tú tienes que encontrar tu potencial y cada uno de nosotros tiene un potencial único. Y esa aventura de encontrar tu potencial, tus capacidades, tu forma de ser único es preciosa, es maravillosa. O sea, alguien que escuche esto puede decir, pero yo no tengo idea, digamos. Claro que no, puede que no tenga idea, pero el proceso de encontrar eso es una aventura maravillosa, yo creo que es lo mejor que uno puede hacer en la vida. O sea, la gente dice, bueno, primero voy a estudiar una profesión, primero voy a tener una pareja, primero voy a tener niños. Pero esta aventura te puede tomar la vida completa y no se contradice con lo otro. Puede ser sumamente complementario con lo que uno está realizando. Claro. Y, y me acuerdo mucho de la metáfora, este es un laboratorio. En las sesiones, en las clases de postítulo, atrévense a ser como son, si la embarran, aquí tómenlo como un laboratorio para exponerse y luego, después del postítulo, pueden volver a su propia hipnosis, a su propio condicionamiento, pero buscar el laboratorio, qué rico, me imagino que es muy parecido a lo que usted experimentó con su maestro, ¿no? En Estados Unidos con Osho. Eh, Parte de ahí. Exacto, bueno, tienes que correr un riesgo al principio. Yo tuve que viajar, ¿me entiendes? Y qué sé yo, y exponerme y hacer cosas. Yo estaba muy motivado ya. Yo tenía un ímpetu grande por cambiar, o sea, ¿y por qué? No porque me hubiera llegado del aire, sino porque yo lo estaba pasando muy mal. Ese fue el incentivo, ese fue el motor. Desde ahí empecé a buscar y de ahí empecé a, a buscar cosas y atreverme, ¿me entiendes? Entonces, claro, o sea, eso es lo esencial, no me acuerdo cuál era tu pregunta, pero eso es lo esencial, el motor por buscar, el motor por buscar. Y cuando tú empiezas a sentir que se te abren puertas, ¿me entiendes? Que sí que es posible, que sí tú puedes mostrar algo que tú sentías que era prohibido, ¿me entiendes? O atreverte a ser más espontáneo sin que quede ninguna catástrofe. Y al contrario, que la gente te empieza a querer más, y en fin, y como que te empieza a ir mejor, y todo empieza a fluir mejor, ¿me entiendes? Uno no lo puede creer, porque uno dice, pero si esto, esto no se suponía que fuera así. Tenía que ser todo por debajo, todo disimulado, todo, ¿entiendes? Escondido. Y no, Como es nuestra cultura actual, ¿no? La cultura chilena tiene muy de eso, del perfil bajo, del menospreciarse a sí mismo, el ver exacto, todo eso, exacto. heavy. Ahora me surge una pregunta respecto a la línea transpersonal, porque humanista, viene de la psicología humanista, y yo venía de una línea más gestáltica que, en fin, al cabo, se juntó muy bien. La gestalt, el conocimiento que yo tenía, con la psicología transpersonal. Tiene relación, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que estas corrientes, digamos, la Gestalt lo originó, digamos, Fritz Perls y otra gente, digamos, ¿no es cierto?
Entonces ellos generaron un lenguaje propio, técnicas propias, eh, es una explicación del trabajo diferente, con otra terminología, ¿me entiendes? Y uno se confunde, uno cree que es una cosa totalmente distinta, pero todas confluyen. Ahora, Rawls nunca habló explícitamente de lo espiritual, no era su interés, digamos, especialmente, ¿no es cierto? Y Rogers tampoco, que es otro de los grandes pilares de lo que es la psicología humanista. Ni siquiera tampoco este otro hombre Reich, digamos, que es otro gran pilar de la psicología humanista, que es de donde viene toda la psicología, psicoterapia corporal. O sea, lo que pasó es que a mediados de los 60 la gente empezó a vivir experiencias que no tenían cómo clasificar, ¿me entiendes? Y que tenían que ver con lo místico, con lo transpersonal, justamente lo que va más allá de mi pequeña identidad. Y claro, en ese tiempo había mucha confluencia Oriente-Occidente, ¿me entiendes? Venían los maestros orientales a Occidente, aparecieron las técnicas de meditación. Entonces se abrió un mundo que nosotros, los occidentales, no conocíamos hasta ese momento. Entonces, claro, o sea, cosas que ocurrían, digamos, dentro, en nuestro contexto occidental, se le empezaron a hallar explicación oriental, por decir, ¿me entiendes? Pero no es Entiendo, que sí. fuera tan ajeno, si en el fondo Carl Rogers, por ejemplo, era muy religioso, era muy, no sé si católico, no sé, pero como del lado más cristiano, era bastante religioso, pero era un pionero, digamos, era valiente, ¿me entiendes? Entonces, creo que fácilmente él se hubiera definido, digamos, acá me estoy arriesgando, pero se hubiera definido como transpersonal, porque en el fondo él, digamos, tenía, era un tipo, era valiente, o sea, se atrevía a explorar cosas que no estaban en la tradición. De hecho, él, digamos, partió del psicoanálisis, se atrevió a romper no sé cuántos esquemas en la psicología de su tiempo. Entonces, claro, tú dices, la Gestalt o alta, la terapia corporal, lo que sé yo, son como cosas distintas. No, se va todo para el mismo lado. De hecho, digamos, yo tuve grandes dificultades, digamos, como cuando yo estaba en la Chile, que estuve hasta el 1985, digamos, no hubo ninguna posibilidad de, de hacer entrar lo transpersonal. O sea, Está y ni difícil. siquiera hablar del humanista, porque en ese tiempo, digamos, el que era lo más importante de ese lado era Carl Rogers y después Gendlin, ¿no es cierto? Y si tú te ponías a hablar de humanismo, te preguntaban de qué es lo que es eso, ¿entiendes? Si te ponías a hablar de lo transpersonal más todavía, digamos. Entonces, recién cuando tuve mi propia cátedra, por decir, en la Universidad de Portales, pude ponerle ya, esto es psicología, psicoterapia humanista transpersonal. O Ujú. sea, empecé a hablar con libertad, digamos, de lo que yo creía. Y que para mí era esta síntesis, que en el fondo no es tan distinta. Ahora, por supuesto, hay gente que sigue hallando que lo místico, lo espiritual es bla bla, digamos, que no tiene ningún que no se sustenta, y entonces se van a quedar más del lado humanista. Pero para mí es todo parte de principios comunes muy claros, de que tenemos un potencial único, que ese potencial, la idea es desarrollarlo, que cuando lo desarrollamos somos más felices, en fin, cosas muy básicas. Sí, y tengo que decirlo, desde cuando llegué al postítulo, el lado espiritual, mi lado espiritual estaba como algunos de mis músculos atrofiados. Ya. Entonces, gracias al postítulo, yo pude mejorar muchos aspectos de mi vida espiritual, lo cual me expandió bastante más la visión sobre que lo espiritual, aunque no tenga tanta asidero en la ciencia moderna, está siendo ahora investigado por, por la física cuántica, está también relacionada con la propia experiencia de cada persona en conexión con su propia esencia, como usted dice, con su propio potencial. Ese yo superior me dio espacio y mayor lenguaje
para describir y entender también mis propios procesos, que, como usted bien dice, no están separados. Al final nos damos cuenta que No, pues es lo mismo, claro. es Claro, justamente, bien dices tú, es una exploración personal porque a nosotros no nos interesa, qué sé yo, transmitir una sola forma de lo espiritual, porque cada uno se lo vive de distintas maneras. O sea, eh, lo que sí todos hemos vivido algún tipo de experiencia que podríamos llamar espiritual. ¿Qué es lo que llamamos espiritual? Trascendencia. Sentir que hay algo que lo supera a uno. Tú vas a un bosque, digamos, sin que sea necesario que se te aparezca ninguna figura mística, la Virgen María o nada, ¿me entiendes? Tú puedes sentir esta sensación de unidad y de armonía con la naturaleza. Es muy fácil la naturaleza, ¿me entiendes? sí, Entonces, y eso yo lo llamo espiritual. Ahora, de ahí puedes tener, qué sé yo, otra experiencia mística más profunda, digamos, pero es muy fácil en la naturaleza, muy fácil. ¿Ya? Ahora, justamente, eso es tu conexión, porque alguien lo podrá tener en un templo, ¿me entiendes? Si no, pero no es necesario, no es necesario. Entonces, es como tu experiencia y tú, como tú vives tu espiritualidad. Y nadie te la puede exacto. discutir.